Normalmente decimos que la política, o los políticos, más bien dicho, hablan mucho y que dicen muchas cosas, pero sobre todo hablan sin las palabras. Hay un porcentaje muy elevado que está enfocado en la comunicación no verbal y hoy es lo que haremos con nuestra invitada María Francés. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, explícanos quién es María. Bueno, pues María es consultora de imagen actualmente, pero estudió ciencias políticas, salió de Ujú. Alicante para irse a Granada a estudiar ciencias políticas, fue concejal 12 años del Muy Ayuntamiento bien. de Granada y cuando salió del ayuntamiento por un cambio de guión, estudió diseño porque le encantaba la moda. Mi madre es modista y mi padre se dedicaba a la venta de géneros de punto. Y entre medias apareció la imagen. En pandemia yo quería diferenciarme un poco de lo que hacían los diseñadores y decidí estudiar algo bueno, que marcara esa diferencia, ¿no? Trabajé marca personal durante toda la pandemia porque estaba en paro en ese momento y dije, ¿de qué forma me puedo diferenciar? Pues haciendo patrones adaptados al cuerpo, ¿no? Conociendo bien Sí. la morfología de mis clientas y los colores que le favorecen. Y bueno, pues ahí estaba el regalo. En realidad, yo siempre digo que en noviembre de 2020 fue donde encontré mi regalo, porque cuando tú te conoces bien, eh, pues siempre es un poco incómodo, ¿no? Y, mm, y en los últimos años, en estos 6 años, lo que he hecho ha sido hacer un match. O sea, como yo, que he vivido rodeada, porque yo vengo de otra política, yo no vengo de la política de ahora. Yo entré casi hace 19 años en el ayuntamiento, imagínate, entonces a los políticos se les respetaba bastante más que ahora. Y, mm, y venía rodeada de hombres, porque al final yo era muy joven, y mujer, eso como que te suma más, y hombres pues muy bien vestidos, con trajes a medida. Entonces, de repente pensé, ostras, si yo eso que tengo, una de mis habilidades, yo esto a mis alumnos que les doy clase en gráfico, que les doy retórica y doy marketing también en moda, siempre el primer día de clase les digo, dame 3 adjetivos positivos tuyos y 3 dones. Y claro, yo no tengo dones. Bueno, pues con el tiempo, parece que cuando nos miramos hacia adentro, ¿no? Y reconocemos lo que somos, nos cuesta, pero uno de mis dones es la sensibilidad estética. Entonces, lo he unido. Si tengo esa parte, porque tengo el ojo muy entrenado a la belleza, Ujú. pues voy a ponerlo a disposición de los demás. Así que, bueno, pues esa soy un poco y ahora me dedico, pues, a transformar, em, fíjate, la imagen, hablaremos a lo largo de la charla, pero yo trabajo la imagen desde dentro. Entonces, al final, cuando las personas llegan a mí, eh, lo, lo que, lo que vemos es una transformación y una transformación profunda. Porque cuando nosotros nos conocemos bien, la proyección hacia afuera Mejora. es lo más importante. Y hasta estamos hablando ahora de imagen. En este mundo no hace falta que sea tampoco el mundo de la imagen en sí, o ¿tienes algún referente? O sea, bueno, o un personaje ficticio real que tú consideres, ostras, me ha servido para mi vida, me ha guiado en mi vida. Bueno, a ver, esto va a quedar muy sociológico, pero, pero con el tiempo me he dado cuenta, fíjate, cuando yo llegué a la facultad, el primer trabajo que hicimos en sociología general fue leernos el libro del Príncipe de Maquiavelo. Ostras, no falla, ¿eh? No falla. Y, y a mí me pareció un rollo de lo típico. Digo, "Hostia, me tocó leer un libro de 1513, o sea, esto". Y fíjate que Maquiavelo fue el primer asesor de imagen de la historia. Ostras, no solo Claro, filosófico, sino de imagen. claro, porque él fue el primero que se dio cuenta en Ujú. la percepción y en la apariencia del príncipe. Y acuérdate que él decía que el príncipe no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Parecerlo. Entonces, en 1513, ya Maquiavelo en su libro ya se hablaba de percepción, que al final en política la imagen es percepción, porque no es tanto, hay una diferencia entre imagen personal y imagen política. La imagen personal es trabajar la identidad y trabajar, eh, yo lo digo como muy coloquial, pero es qué guapa estás, ¿no? Y la imagen política es
wow, ¿esta quién es? ¿No? Porque proyecta magnetismo, liderazgo, construye autoridad, legitimidad. Entonces, yo a muchas de mis clientas políticas, cuando un color no le favorece tanto, pero proyecta lo que yo quiero en estrategia, se queda lo que proyecta, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia entre la imagen personal y la imagen política. Y eso, si me tuviera que quedar con un referente histórico, sería él, porque él lo entendió. Él lo entendió y ya te digo, es que la percepción en la proyección de la identidad es lo más importante. Y ahora estábamos hablando de referentes. Hoy en día, ¿tú crees que la imagen está muy bien trabajada, poco trabajada en el mundo, no solamente de la política, sino del día a día? ¿Tú crees que la gente es consciente No, de... no hay conciencia. No hay conciencia. No, no hay conciencia. Fíjate, yo siempre cuento cómo llegan las personas a mí, ¿no? Vamos a hablar de Ujú. imagen política. ¿Cómo llegan l- los políticos, bueno, o profesionales? Pues llegan por dos vías. Una, soy consciente de que trabajar mi imagen me va a abrir oportunidades y busco a un profesional. Eso es por una parte, tienes un nivel de conciencia 5. Yo, de hecho, solo trabajo ya con personas que tienen un nivel de conciencia 4 o 5. Yo al principio decía, no, yo me creía la salvadora de la patria, Sí, eso de es. tener que convencer de la importancia. Ya llega un momento en que no. Sí, o sea, yo no soy una persona que da tips, cuento cosas mías, ¿no? Igual en historias, tal, en mis redes sociales, por ejemplo, pero yo no, ya no estoy para educar a nadie. A mí quien me busca es porque tiene un nivel de conciencia 4 o 5 o hay un equipo de comunicación que le ha dicho, oye, creo que esto te vendría bien. Y entonces llegan, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma en la que llegan, pero fíjate, en política, y yo que lo he sufrido, porque te diría lo he vivido, pero lo he sufrido por ser mujer y joven, como Ujú. te he dicho antes, eh, tenemos que demostrar por 300. Mujer, joven y política, o sea, hay que demostrar por muchísimo, ¿no? Entonces, em, ese sometimiento al juicio que tienen las mujeres y que no tanto los hombres, de hecho a mí me pasó una vez que un locutor de radio dijo en antena y luego por la mañana, o sea, por la tarde en la tele municipal, bueno, municipal no, una tele local, y por la mañana en Cadena Ser, imagínate, esta señorita francés ya podía dejar de combinarse sus bolsos con sus gafas y preocuparse más del botellón cuando yo era concejal de juventud. Y yo le mandé una carta diciendo, pero ¿usted en algún momento diría algo de los gemelos y las corbatas de un compañero que sean del mismo color? Es que eso no se pasa por la cabeza. No se pasa por la cabeza. El hombre siempre está legitimado y la mujer tiene que demostrar. Entonces, mira, me imagino que aparecerá en algún momento de la entrevista Yolanda Díaz, pero es que, o la reina Leticia, sin ir más lejos, la reina Leticia, siempre, en vez de comentar, o sea, solo se comenta su look. Y al final eso, aunque es lo natural, porque el ser humano es así de juicioso, pero hombre, a veces es un poco desagradable. Desagradable porque tienes que estar sosteniendo tu gestión y además sosteniendo el juicio externo por ser mujer. Entonces, bueno, pues eso. No, 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 es interesante. Sobre todo estas anécdotas y experiencias vividas enriquecen un poco también explicarlas, sobre todo, ¿no? Sí, claro. Exteriorizarlas y nos ponen, bueno, nos dan un poco de conciencia de lo que sucede Mm. y llegar a evitar estas cosas, sobre todo en un futuro no muy lejano, más bien cercano, ¿no? Bueno, eso espero, la verdad. Eso espero porque cuando una mujer marca un poco su feminidad, es que todavía hay autocensura, Ujú. autocensura, que no eximo la responsabilidad del de enfrente, ¿no? Sino el propio nuestro de decir, uff, me voy a llamar mucho la atención, uff, no, porque sigue pasando. Y yo quería hablarte, no sé si no, no es tan famoso, ¿eh? Pero ahora me has hecho pensar en esto de destacar y tal. Yo sigo a un señor que se llama Sala Martí. Es un economista catalán No lo conozco. te lo recomiendo que lo Sí. mires. En su etapa como miembro de la Junta del Barça,
Ajá. llevaba una americana de color a la semana. Ah, O sea, es muy divertido, es muy inteligente, obviamente, ha dado clases en Estados Unidos y tal, bueno, esto la parte académica, ujú, pero perfecta, pero, o sea, al nivel de imagen, ujú. el mundo lo recuerda no como un economista, sino como el tío de las chaquetas, el Bueno, tío de las americanas, ¿no? Tenía una amarilla, una verde, una ujú. lila para cada semana y se destacó su marca por aquí. ¿Crees que no solo las mujeres, porque yo pienso que también la imagen de las mujeres la cuidan mucho más que los hombres? Es una percepción que tengo. O es, Hay de todo. o es más variable, ¿no? O sea, A ver, el tema es que las mujeres tenemos más facilidad ujú, para poder ir distintos. Y los hombres al final es sota, caballo y rey. sí. Entonces, bueno, eso es una ventaja para nosotras, pero bueno, los hombres, por ejemplo, pueden jugar con el color de las corbatas. O, ¿no? O incluso el traje. En fin, es como más si llevas corbata. Si no llevas corbata, pues con los blazers. Pero no todo el mundo se atreve. Esto depende un poco también del estilo de cada uno, ¿eh? Es que es muy gris, ¿no? Como la moda del hombre. Gris. No gris de color, sino que es. Sí, sí, entiendo. Bueno, a ver, hay opciones distintas, pero, mm, pero fíjate, no creo que sea tanto aburrimiento, sino poco atrevimiento. Poco atrevimiento. Sí, por parte de los hombres, ¿eh? Sí. Luego encuentras a hombres que van como pincelitos. O sea, por eso te digo que puede ser que las mujeres naturalmente nos predispongamos más a cuidar nuestra imagen, pero hay muchos hombres que también, ¿eh? Mm. No, no, y yo estoy súper a favor porque es lo que transmites, ¿no? Yo siempre soy muy propenso a pensar de que si no eres capaz de expresar sin hablar algo de lo que tú quieras comunicar, estás como perdiendo el partido 2-0, ¿no? Y creo, por eso yo, muchos referentes femeninos, ya sean de derechas o de izquierdas, hablan mucho sin decir nada. Digo yo, no sé si es una frase muy tendenciosa lo que he dicho yo ahora, pero Bueno, es que, mira, tú piensa, ya antes lo decías al principio del podcast, tú piensa que solo, según Albert Meravian, ujú, solo el 7% de lo que decimos lo decimos a través de la palabra. El bueno, 38% se dice a través del tono de voz y cómo lo expresamos, y el 55% es lenguaje no verbal, microexpresiones, gestos, imagen. De ese 55, el 13% es cómo movemos las manos. O sea, cuando tú llegas a una sala, antes de que hayas dicho ni media palabra, ya se sabe. o sea, decía Es brutal. Oscar Wilde que no había una segunda oportunidad para generar una primera buena impresión. Y es que eh, la media de los estudios son un 7 segundos. Entonces, cuando tú entras a una sala, y aquí viene un poco al ver lo del el nivel de conciencia. Si tú no eres consciente de que llevar las manos arregladas, llevar la boca limpia con una higiene Ujú, bucal, que parece una tontería, llevar la propia higiene personal ni por exceso ni por defecto, porque muchas veces cuando leemos demasiado a colonia también genera un poco de rechazo. Entonces, si tú no eres consciente de eso, pues estás perdiendo oportunidades. Al final, mira, a mí siempre me gusta decir, yo cuando trabajo con mis clientes, lo que intento es que no se note demasiado, porque lo que hago es hacer una adaptación de su estilo y le voy en- enmarcando en el código que tiene la imagen política, ¿no? Porque claramente la imagen política tiene otro tipo de códigos. Por ejemplo, como te decía antes, puede ser que el negro te quede mal, pero a lo mejor tienes que ir a un funeral, tienes que ir de claro, negro, claro. ¿no? Hay cosas de protocolo y de etiqueta que se tienen que cubrir. Entonces, em, eso creo que también es algo en el que se tiene que tener muy en cuenta. Y ahora, nombrando los colores, yo también, cuando se asesora a alguien, dependiendo del partido también, o de. Temazo. Yo siempre digo. ¡Temazo! Espera, Lo del color es un temazo, venga, dime. porque no el color institucional del partido, yo me centro en las personas, ¿eh? Y Sí. siempre, por ejemplo, un breve ejemplo, cuando Pedro Sánchez no tiene que comparecer en algo institucional, Eh, normalmente hace un tiempo, ahora ha cambiado un poco, ¿eh? Siempre iba con esa camisa tejana o típica, ¿no? De dices, informal Sí. y como
próximo al electorado. Ah. Y mi pregunta es, ¿tú crees que los políticos están súper asesorados en este sentido? Nivel Pedro Sánchez, no cualquier político, sino... O es algo natural que surge. No, a ver, Pedro Sánchez tiene una imagen muy trabajada, muy, muy trabajada, y él sabe perfectamente diferenciar cuando es imagen institucional. Ujú, Y además él tiene una imagen muy internacional también. ujú, Y luego sabe también diferenciar en imagen de campaña, que no es lo mismo, igual que tampoco es la imagen de oposición. Yo, de hecho, cuando hago los análisis, yo en campaña siempre hago análisis de los candidatos, ¿no? Entonces, cuando empecé en la primera campaña de la Junta de Andalucía, que Juanma Moreno en aquel momento era presidente, y luego iba a eventos y era como, hoy Juanma Moreno se ha vestido de presidente porque igual tenía algo institucional y luego iba de campaña. Entonces, ahí es importante que haya una diferenciación. Volviendo a Pedro Sánchez, él, por ejemplo, hace unos años, no sé si lo recuerdas, yo es que tengo una imagen de la Alhambra, de la ujú. cumbre que hubo hace un par de en el 23 en Granada, no sé si te acuerdas, ¿Qué la mes? cumbre internacional en noviembre. Noviembre del 23. No, no, Sí, no. pues bueno, estaban en la Alhambra, estuvieron los reyes y bueno, vamos, estuvo Zelensky, Macron, en fin, que Granada se paralizó. Y como tú bien sabes, yo vivo en Granada y Pedro Sánchez se puso uno de los trajes azulones que tiene, y eso se utiliza para llamar la atención. Porque, efectivamente, como tú has dicho, lo normal es que vayan de gris, de azul marino, incluso algunos de negro si se atreven, ¿no? Entonces, un color así, pues Destacó. llama bastante la atención y destaca. Y esto viene un poco al hilo del color, que para que veas tú, yo trabajo la proyección del color, ¿vale? Por ejemplo, el rojo que proyecta fuerza, proyecta liderazgo, proyecta poder. Pero bueno, hay mucha gente que le da, ¿no? Todos los colores tienen una parte positiva y una parte negativa. Ujú. Entonces, es verdad que en España, con el tema de lo de rojo PSOE, azul PP, verde Vox, naranja Ciudadanos, morado. Yo no creo mucho en esto. En los partidos sí, ¿eh? O sea, en los carteles que pongas tú. Yo no creo que las personas estén tan influenciadas por eso. Las personas, el político en sí, ¿eh? No hablo del partido, ¿eh? Bueno, ahora menos. Porque, Ahora menos. claro, yo me centré mucho en la psicología del color. No Mm. sé si sabes Sí, el claro, libro. el de Eva Herder. Es que trabajé muchísimo con este Claro, libro. es que es maravilloso. De hecho, los políticos que hemos asesorado, Ajá, pues me baso 100% en sus claro. conocimientos. Y claro, yo el rojo le tengo mucho pánico, por ejemplo. Sí, Yo el ¿no? rojo le tengo mucho pánico, porque es un color que puede despertar mucha alegría o Ajá, mucha energía. eso. Es muy agresivo, ¿no? Claro, depende cuándo tienes que poner el rojo. Claro. Pero por cualquier evento yo le tengo mucho pánico y me refugié mucho en el azul o en el turquesa. Bueno, porque Em, eso os proyecta más profesionalismo, más estabilidad, más tranquilidad, más profesionalismo, en fin. Más Pero el rojo, confianza. por ejemplo, ¿Dónde lo usarías? Mira, buena pregunta. pues mira, yo el rojo lo utilizaría, por ejemplo, en un debate. En un debate. No lo utilizaría en una mesa de negociación, porque efectivamente la parte negativa es que es un poco agresivo. Pero mira, yo trabajo el power dressing y el power dressing es qué es lo que a ti te da power, ¿no? No es que sea un traje gris, como muchas veces se ha dicho, ¿no? Que esto viene del libro de Molloy de los años 70 y del uniforme de poder de Ronald Reagan, que era un traje negro, corbata roja y camisa blanca em, con gemelos, cruzada, ¿no? Como esa parte de uniforme de poder que Donald Trump lo utiliza muchísimo, Obama Ujú. lo utilizaba, bueno, Pedro Sánchez también lo está utilizando, de hecho, él utiliza mucho ese traje azul marino con la corbata roja. Se me ha quedado una cosa de lo de Pedro Sánchez para la imagen de campaña, que él ahí rebaja mucho y lo tiene muy bien estudiado. O sea, con el Total Denim, Ujú. y nosotros en consultoría de imagen trabajamos los elementos del diseño. Y los elementos del diseño, uno de ellos son las texturas.
también. Entonces, cuando las texturas son más blanditas, genera mucha más cercanía. Entonces, un jean genera más cercanía si tiene un poco de algodón, igual que una chaqueta como las que llevaba Felipe González, que Pedro Sánchez las lleva mucho, También. de ante, también es un tejido que genera mucha cercanía. Entonces, Pedro Sánchez lo tiene muy bien estudiado, pero hay una cosa que me fastidia, que no sé si te acuerdas hace un par de años, que alguien lo criticó, no me acuerdo quién exactamente, que decían que Pedro Sánchez tenía una asesora de imagen. ¿Lo recuerdas? Y la asesora en cuestión dijo que ya no era asesora y que era periodista y que solo le asesoraba en gestiones de comunicación. Bueno, y si hubiera tenido una asesora de imagen, ¿qué? Es que no Tampoco. pasa nada, es que forma parte, Del pack. es que forma parte, o sea, al final los políticos nos representan Ujú. y por tanto, como nos representan con dinero público, tienen que estar acorde a cada situación y a cada contexto. Entonces, no pasaría nada si tuviera una asesora de imagen reconocida. Quiero Completamente. decir, De hecho, yo creo que esto pasa sobre todo en sitios muy hispanohablantes mm, o latinoamericanos incluso, que no salimos del background, mm, detrás del escenario, todos los que estamos en el mundo claro, del asesoramiento. En cambio, en los sitios anglosajones, mm, vamos, hasta tienen premios para ello. Yo creo que no es una cuestión tanto que también lo es, ¿eh? No digo tanto que si fuera hombre o mujer o en este caso, sino que el hecho de que nuestra cultura le da mucho más poder a lo que se ve en el escenario mm. que no los anglosajones que allí tienen, vamos, literatura, La bambalina. tienen toda la literatura del mundo en el mundo del asesoramiento. Mm, Y sobre todo tenemos que poner también el foco ya sea en el asesoramiento de imagen, que es muy importante, yo lo considero vital mm. para un político, y también para la narrativa, que esto viene después, Claro, si es que es la narrativa visual, o sea, tiene que claro. acompañar tu discurso. Pero por eso y por eso hacemos este podcast también, en parte para que se vea lo que hay detrás. Claro. Mm, Porque si no, quedas como si vendieras chaquetas, y no, tú no vendes chaquetas. Tú lo mm, que estás haciendo es sí. intentar conectar una serie de personas Mm, con un público que podría estar o no acorde a tu cliente, ¿no? mm. Y para ello la imagen es fundamental. Mira, nosotros trabajamos como consultores las percepciones positivas Ujú. a través de las proporciones. Y ese es nuestro trabajo. Y yo soy coach de imagen y, y soy muy humanista. Y siempre me gusta poner mucho, pues, mi intuición, ¿no? O sea, como más lo emocional, porque entiendo que, bueno, que después de haber estado en política siento que la gente necesita políticos que les toques y que lo sientan, ¿no? Humanos. ¿Sabes esa foto de una niña que le daba un pellizco al rey? No sé si te acuerdas que se hizo viral hace un par de años. Una niña pequeña que al rey Felipe lo estaba pellizcando A ver si diciendo, es verdad. es de Sí, verdad, es ¿no? verdad. Pues eso, yo después de haber estado tantos años en política, y bueno, que al final estoy en el mundo, ¿no? Y Ujú. escucho, y la gente necesita políticos de verdad. Entonces, a mí lo que me gusta es sacar mucho, por eso esa imagen interna en la que yo trabajo fuerte, porque mira, Verónica Fumanal, que me imagino que la conocerás, en su libro dice, el liderazgo empieza con la autoestima. Y no es ninguna tontería, porque cuando tú estás desconectado de tu parte interior, No eres, no proyectas nada, no eres, no no eres, no eres, eres. no eres nada, ¿no? Entonces, qué importante, y aquí es donde yo trabajo el político influencer, ¿no? Si yo digo que si las marcas contratan a influencers o a personas con influencia para generar confianza y credibilidad en sus marcas, pues los partidos cogen a personas, médicos, de asociaciones de vecinos, ¿no? Que tienen, bueno, pues tienen unos entornos en los que pueden influir, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Entonces, dicho lo cual, si tú no te miras un poco hacia adentro, trabajas tu marca personal. A mí me han llegado a decir algunas personas, uy, no, yo no voy a trabajar mi marca personal porque ya sabes que aquí en el partido si brillas mucho te quemas. No has entendido nada. No. O sea, imagen no No significa has que vayas entendido nada. De hecho, muchos partidos bueno, no sé si sabes quién es Albiol, el alcalde de Badalona. Sí.
Bueno, de hecho, él tiene muchos votantes y su campaña no se Mm. centró en el logo del Partido Ah, bueno, Popular. eso muchísimo. Sí, sí, Es su imagen. sí. Y el Partido O Juanma Popular, Moreno. o Juan, Vota Juanma. es Es que que no es hace falta irte perfecto. más lejos, De ¿sabes? hecho, para mí es uno de los liderazgos más Bueno, importantes y más actualmente. influyentes. Esperemos que, bueno, eso ya es una opinión personal, ¿eh? O Mm, sea, para mí es mi tipo de político que me gustaría sí, asesorar porque, una, tengo la sensación de que se deja asesorar sí. y dos, escucha y no es una persona confrontativa. Mm. Que esto es, ahora vamos a dar con lo que viene después, que ahora vamos a hacer un juego muy divertido, Vale, vale. ¿vale? El juego es, ahora hemos hablado de Juanma Moreno Ajá. y mi pregunta de Juanma es, ¿tú crees que está bien vestido Sí, para la ocasión, para cada ocasión? total. Total. Sí, Juanma lo ha entendido todo también. Y su personalidad se transmite y se conecta Sí, con su posible sí, público. sí, sí. Y O es por sea, eso que tiene esos resultados, ¿no? lo creo firmemente. Mira, fíjate, como te decía antes, cuando trabajamos las percepciones positivas, que para el que está enfrente es imperceptible. Y ahí está lo importante. Por ejemplo, Juanma Moreno tiene una cosa maravillosa, que es que utiliza mucho marcas andaluzas. Bueno, Y eso es una forma de buen identidad. punto. Claro. Buen Eso es punto. una forma de, pues puedo hablar de algunas, ¿no? Sí, Scalpers, ¿vale? eh, o, o Silbón, ¿vale? Silbón hace trajes de chaqueta. Bueno, y una cosa que tiene Juanma Moreno que es los trajes a medida. O sea, es fundamental. Si alguien me está escuchando, que los caballeros, incluso las mujeres también, Ujú. pero los caballeros siempre 1 o 2 trajes a medida. Mira, ahora hay un montón de sastrerías de gente súper joven que está haciendo unos precios muy asequibles para tener mínimo un traje a medida con una camisa a medida que te cierre bien el botón, que no tengas que llevarlo abierto. Que, mira, Pérez Llorca, el valenciano, ay, cuando me lleva los cuellos italianos con el botón abierto, digo, madre mía, ay, con lo fácil que es que te hagan una camisa a medida con un cuello inglés clásico. Si es que al final tampoco se necesita tanto, y un traje a medida, y Juanma Moreno lleva los trajes a medida. Y luego, en la parte más casual, mira, en política se toman de referencia los 3 estilos que se utilizan en imagen corporativa, ¿no? Que es el business, que es el de mayor autoridad, traje de chaqueta, corbata, zapato de cordones, gemelos y depende, el de mayor autoridad es traje cruzado o de un voto. Vale, ese sería el business. Luego tenemos el business casual, que es cuando, por ejemplo, nos ponemos el traje sin corbata, ¿vale? Y esto le ha pasado mucho también a Juanma en campaña, lo que te decía antes. Él llega, tiene consejo de gobierno o lo que sea que tiene un acto institucional en San Telmo y luego va a un acto de campaña, se quita la corbata, pero se nota que viene del otro, ¿sabes? Porque al final, como te decía, esos códigos son distintos. La camisa no tiene las ballenas y no tiene botones, la chaqueta, el zapato, ¿no? Como que es como más business. El business casual es sin corbata y puedes llevar hasta zapatillas de 4 colores. Siempre, ¿eh? Negras, grises, marrones y azul marino, de piel. Eso lo meteríamos en el business casual. Y luego ya tenemos bueno, y también en el business casual podemos poner pantalón beige, camisa con corbata y blazer distinto, ¿no? Un poco esa semiformalidad. Y luego ya el casual es, pues, pantalones, unos jeans o un pantalón cargo. Mira, fíjate, para los hombres que no suelen tener, se suelen tener las piernas muy delgadas, un pantalón cargo le genera mucha presencia. Y es muy interesante. El otro día lo veía yo en Carlos Martínez Mínguez de Castilla y León, que al ser tan alto y las piernas tan finas, un pantalón con unos bolsillos da un poco de volumen, ¿no? Que esa es otra de los elementos del diseño, aparte del color. Entonces, Juanma Moreno en la parte casual utiliza muchas marcas andaluzas y eso genera mucha identidad, mucho sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque aparte, no sé si sigues alguno de los CEOs de Silbón, tanto a Pablo como a Borja, eh, bueno, pues que ellos mismos son sus propios embajadores de marca Ujú. y tienen unas posiciones muy interesantes en el mercado, ¿no? Y poner Andalucía también En el mapa. en el mapa. Entonces, Juanma eso lo hace muy bien. Y al final es como si tú le ves una camisa de scalpers,
¿no? Ah, yo también la tengo, ¿sabes? Como que genera mucha conexión. Entonces, yo creo que Juanma lo ha entendido muy bien y luego que tiene una mujer, Manuela, que también lo entiende muy bien, ¿no? Y creo que eso también es importante. Muchas veces, pues esa Ujú. conciencia es importante porque yo creo que al final, bueno, no lo creo, la imagen es estrategia. Sí, No completamente. lo creo. O sea, la imagen es estrategia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes las herramientas, ¿no? Yo todas las mañanas, cuando me voy a vestir, pues muchas veces no sé qué ponerme, ¿no? Porque como todo el mundo, ¿no? Llegas al armario y tal. Pero si estoy agobiada o tengo un mal día, siempre me voy a mi herramienta, que es un salvadías o un salvavidas, que es un vaquero, unas zapatillas, una camisa y un blazer. Y ya está. Y ya. O sea, y lo cojo con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, eso forma parte de la estrategia también, que se vuelva, que no sea una duda, sino que se vuelva algo que sea como una herramienta estratégica, ¿no? Entonces, Juanma lo ha entendido todo. Tenemos otros, no sé, pregúntame tú, porque si no yo podría contarte mucho. Hay otros que no lo entienden, por ejemplo, este alcalde de Soria que no lo entiende, pero Juanma sí, Juanma lo ha entendido todo igual que Yolanda Díaz. Yolanda Díaz lo ha entendido todo. De hecho, ha sido muy criticada, muy criticada, y la llaman hasta Miss Dior o no sé qué. Bueno, tú piensas que Yolanda Díaz hace unos años, ya unos cuantos, la teníamos en Marea con el flequillo aquí negro, una melena por aquí, un palestino, una camisa de rayas horizontal que la ampliaba muchísimo, un pantalón Bueno, muy... lo anti-imagen. todo, y ahora de repente Bueno, ah, parece incluso la han que vuelto sea una más, lady. pero no solo es lady, también te da un poco de serenidad, ¿eh? La votes o no la votes, o sea, No, no tiene nada que ver. es que ese es el tema, O sea, te da la sensación que estás con alguien que que te puede, proyecta fiabilidad, ¿no? que puede ser serio en el Claro, tema. claro. Y aquí es donde viene mi segundo candidato, en este caso candidata, que es Isabel Díaz Ayuso, Ay, que es otro liderazgo totalmente opuesto sí. a Juanma Moreno. Pero que yo digo que hablen mal o hablen bien de ti, Pero que hablan de hablen, ti. ¿no? Eso me decía un amigo siempre, y me dice, María, que hablen mal o bien, pero que hablen. Que Y yo hablen. digo, bueno, no sé hasta qué punto. A mí Isabel Díaz Ayuso, es que me cuesta, la verdad. Yo la vestiría siempre de gris. Tiene un traje gris que llevo a Nueva York, de Ujú. doble botonadura, con pantalón wide leg recto, que está espectacular, y yo la vestiría siempre así. Fíjate, para muchos eventos ella utiliza mucho una marca y marca mucho cintura, juega mucho con los Sí. drapeados y esa parte, porque yo también soy de las que pienso y tengo muchas amigas políticas que me dicen, "Jo, es que siempre al final parece que nos tenemos que poner un traje para masculinizar". Yo, no, no. Yo hablo de elementos del diseño. O sea, si yo me pongo, mira, me puedo La quitar esto un sombra. poco, Sí, claro. sí, claro que sí. Si yo, ¿tú crees que yo proyecto lo mismo con esto, con mi tipo de cuerpo, que es súper caído, a que me ponga la estructura de un hombro? No proyecta lo mismo, fíjate. Es que, fíjate la diferencia. O sea, no es cuestión de que esto sea un... Yo utilizo mucha ropa de segunda mano porque me encanta y es un poco lo que también Es un me lifestyle. define, ¿no? Ujú. Y, pero es que no es lo mismo. O sea, en este caso de que sea una chaqueta de segunda mano y de caballero, pero si yo utilizo Te la dan línea recta poder. para proyectar autoridad, Correcto. yo no me estoy yendo a un hombre. No, 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 o no. sea, no. Igual que tú puedes ponerte una camisa si eres mujer y ponerte una hombrera, porque te levanta y genera más autoridad. Es que eso es una percepción que, que el de enfrente no está viendo, pero que tú estás Lo subcomunicas. efectivamente. Ujú. Entonces, ella, por ejemplo, en esa parte que se la ve más lady, también está bien. También está bien, igual que Yolanda Díaz, cuando lleva. Yolanda Díaz, por ejemplo, una de las estrategias que utiliza es llevar mucho claro. ¿Tú te Sí. acuerdas? No sé si te acuerdas en la moción de censura de Tamames, que ella iba vestida de sufragista. Llevaba un traje de chaqueta blanco, franqueza, transparencia, limpieza, declaración de intenciones, lo mismo que la princesa Leonor el día que juró la Constitución, que llevaba un traje blanco de doble botonadura, perfecto, que es verdad que la princesa Leonor, como se viste de militar,
como que ya la tenemos muy, muy Encasillada. encasillada en Y además en el poder está muy estructurada. eso es, como muy estructurada, ¿no? Pero así no la critica nadie. Porque mira, el segundo el segundo acto que tuvo ya de princesa fue el 10º aniversario de su padre, de coronación, de reinado. Y llevaba un traje rojo con mucha menos estructura y un solo botón. O sea, como mucho más, ¿no? Ella ya no era la protagonista. El tercer acto institucional, una visita en solitario a Portugal. Traje rojo con estructura, doble botonadura. Otra vez el rojo, lo que hablábamos antes de que me decías, ¿dónde utilizar el rojo? Pero rojo Fíjate, o granate. no, era rojo. El rojo más Sí. vivo, A ver, pasión. el segundo era un poco vivo, pero como estaba un poco desestructurado, no se veía tanto. Y el de Portugal sí que era un rojo, a ver, no era un rojo súper llamativo, igual un poco más apagadito, pero rojo. O sea, se la veía bien. Y luego, por ejemplo, en los príncipes de Asturias, en el Princesa de Asturias, pues un traje negro. ¿Para qué? Para que no la critiquen. Y como la tenemos ahí encasillada en lo militar, pues nadie dice nada, pero está proyectando muchísima autoridad. Sí. Es más, ahora estábamos hablando de proyecciones de poder y tal. Me he fijado, ahora me ha venido a la cabeza, no lo tenía pensado esto. Ajá. Esto es lo bueno del directo. Sí, claro. En la primer ministro de Japón Ay, me encanta. es Me espectacular. encanta. La llaman la dama de hierro Sí, asiática. es la antigua, o sea, sí, es que a mí Margaret Thatcher me flipa, ¿eh? Sí, o sea, y no solo en la comunicación, bueno, verbal, lo que hemos dicho antes, lo del Sí, 7%, sí, sino en todo su ser. todo. O sea, Todo, a mí me desde da sus una paz, me da como seguridad. Tú es que aunque te caiga mal, aunque no la votes, dices, es sí. que, ¿qué le vas a rebatir? Yo hablé de ella hace Y ganó, y mira, sí, eso hace muy es poquito. que ha ganado, tiene 3/4 de su Y Congreso, era ¿no? una desconocida prácticamente. Es una pasada. Y Sí. ahora tiene el poder legislativo y el poder ejecutivo a su. A mí me encanta además la estructura. Fíjate, ella me recuerda mucho a Angela Merkel. Es muy simple, exacto. No es tan rebuscado como Eso la es. británica, sino es más Eso es, porque al final Margaret Thatcher, que me flipa, las perlitas. perlas, los lazos en las blusas, las blusas de seda, las blusas de estampados, porque lo que quería Margaret Thatcher era proyectar la autoridad que necesitaba en un mundo de Ujú. hombres, pero siempre con ese conservadurismo de, ¿sabes? La perlita, y eso lo utilizaba mucho Kamala. Kamala Sí, utilizaba trajes de Celine franceses pero espectaculares. no le cuadraba Bueno, también en su persona, ¿eh? a ver, es que claro, ese es el tema. Es que Kamala, yo no la conozco, obviamente, pero es mucho más de arrastre que Margaret Thatcher, al menos lo que se le veía, ¿no? Entonces, bueno, una cosa con la que jugaba Margaret Thatcher mucho era con chaquetas muy estructuradas y con mucho bolsillo. Entonces, todas las líneas, como que al ojo, generan mucho. Y luego la japonesa, a mí es que me flipa, Ujú. porque es un poco eso como Angela Merkel, que Angela Merkel tenía dos tipos de chaquetas, uno de cuello redondo cuando quería, porque fíjate, en los elementos del diseño las líneas y las formas son muy importantes. Esto es como las princesas Disney. ¿Cómo Disney representaba a las villanas? A la madre de Cenicienta, a las hermanastras largas, estiradas, súper delgadas, altas, colores grises, negros, rojos, o el Capitán Garfio, ¿no? Y de repente, ¿cómo representaba a la dama madrina de Cenicienta? Redondita, rubia, lo que decías tú, de azul, de rosa, como mucha confianza, ¿no? Como que todo lo redondo genera mucha más confianza y fiabilidad, Ujú. y lo que está más recto, ¿no? Pues como si fueras un cuadrado o un círculo, pues proyecta mucha más autoridad, ¿no? Entonces, eh, Angela Merkel lo que hacía era utilizar las líneas rectas con chaquetas muy estructuradas, pero ¿qué hacía para que no pareciera tan estructurado y que tú no te dieras cuenta? Meterle color. Porque al Y final, las manos. eso es, con el color y la posición de las manos, la estructura ya estaba hecha. Y tú aquí, y el pico y el redondo, dependiendo de lo que quisiera proyectar, Y ya ya lo lo estaba tenías. haciendo, claro. Y no hace falta que se ponga un traje gris, ¿no? Entonces, eso es que es muy interesante y, como te decía, son percepciones imperceptibles para el que está enfrente, pero que tienen una estrategia detrás. No, y quieras o no te lo subcomunican. Claro, O sea, entran claro, en tu mente sin tú darte cuenta. eso es. Y aparte, a mí me parece, por eso me parece súper interesante el mundo de la imagen, de la mujer en la política, por eso, porque Mm, tienes una variedad de opciones espectacular.
que también hemos comentado antes que los hombres también, pero no es, A ver, no, que está claro que no es lo mismo. no es lo mismo, No, ¿no? no, está claro que no es lo mismo, vamos. Y tienes, es más divertido, ¿no? El Mm, juego, en este caso con las mujeres y en el mundo de la política, y sobre todo dependiendo del partido político que también eres. Sí. Porque yo creo que los partidos que se asocian mucho más con el orden y tal, ya tienes que vestir a tu candidata de una cierta manera. Bueno, Sobre yo todo ahí difiero un poco, fíjate. pero no no tanto por ideología, sino por lo que quieras transmitir. Volvemos un poco a lo de antes, ¿eh? Estamos repitiendo quizás lo mismo, pero si tú estás en un contexto, imagínate, eres, no sé, la candidata del BNG mismo, Ujú, que no, mira, me viene a la cabeza cosas del directo otra vez. sí. La candidata del BNG que habla de país, de identidad y tal, Mm, no, difiere mucho de de Yolanda Díaz. mm. Y puede que sean incluso, podrían compartir ciertos puntos de programas, Mm. pero en cambio la ves mucho más, la podrías ubicar por su forma de vestir como de derechas. A ver, es que ahí es donde voy. Claro, ahí está, que es depende de lo que Eh, quieras proyectar, es que ¿no? mucha gente dice de Yolanda Díaz, es que parece del PP. No, y a mí, A ver, yo creo que la imagen no tiene ideología, no, no la tiene. O sea, creo que, que es falso que piensen que si vas bien vestida eres de derechas. O sea, me parece no, muy simplista, pero bueno, sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando que la gente lo sigue diciendo. Entonces, bueno, yo creo que al final eh, el político tiene que saber que no es él, sino lo que representa, sí. y ahí está la clave. O sea, eh, tú no puedes ir a un pleno del Congreso de los Diputados con pantalón corto y camiseta de manga corta. No, O bueno, sea, esto pasó en Cataluña, no sé sí, si te acuerdas que... claro. Y mira, ahora nombrando, hay muchas mujeres de, por ejemplo, de la CUP, Ujú, no sé si conoces la sí. formación, pues que, por ejemplo, se nutren de su propia imagen. Ujú. Creo que fue un político que fue con chanclas al Parlamento y levantó la chancla en el Parlamento. Y les da orgullo eso. Claro, es que al final los políticos están representando, es que no son ellos, O sea, están yo representando. si fuera asesor de Fernández, Ujú, fue base David Fernández, fue, creo que se llamaba ujú, así, que hizo hace esto 12 13 años. ujú. Y yo hubiera dimitido en ese momento, ¿eh? Pero claro, luego ves como su propia narrativa se han autoalimentado Ujú. y ahora van pues muy simples en el Parlamento, van casi así. ¿Por qué? Porque eso nutre su discurso también. Ya, ¿Cumple pero su objetivo? Pues hasta a mí me llegó a convencer de que sí. mira a Rufián, por ejemplo. Pero sí va bien vestido siempre, que sí va A mí con me el... encanta su estilo, Sí. que es a lo que yo voy. Por eso te he dicho antes de que terminaras hace un rato, difiero. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante Ujú, es respetar tu estilo, ¿vale? Hay 7 estilos universales personales, que no son los ejecutivos que te he hablado antes, ¿vale? Y son 3 estilos que serán los base, que es natural, elegante y tradicional, ujú. y los acento que serían creativo, dramático, romántico y seductor. Entonces, yo tengo muchos hombres clientes que son románticos, pero porque, o sea, cuando yo saco el estilo personal, hago un test de cómo eres, de qué actividades tienes, de cómo te desarrollas, de cuáles son tus objetivos. Entonces, no quiere decir que, que tú seas un romanticón, Sí, ¿no? no, no, Por no, eso no. los hombres como que eres romántico y se queda así como, no, ¿qué puedo utilizar yo en estrategia para un hombre romántico? Texturas suaves, como lo que te he dicho antes. Si eres Ujú. un dramático, eres un drama, como es mi caso, vas a utilizar lanas frías, mucha estructura, ¿sabes? Entonces, según tu estilo, nos podemos adaptar. Ahora bien, luego está lo que quieres proyectar. Y entonces ahí ya metemos la estrategia. Y eso, por eso es, vale, yo sin dejar a un lado tu estilo, ¿qué puedo adaptar para proyectar tu objetivo? Que eso para mí es fundamental cuando yo trabajo con alguien es, ¿cómo quieres que te perciban y Ujú. qué quieres proyectar?
Pues quiero que me perciban como una líder cercana, como una líder empática, pero con un liderazgo bien construido. Vale, pues vamos a jugar. Si tú quieres que sea empática, pues a lo mejor te ponemos un blazer beige muy estructurado. No es el gris que te decía antes, ¿no? ¿Qué hace el color claro? Genera mucha más cercanía. Entonces, ahí es donde entra el punto de la estrategia, como te decía antes. Muy bien, muy bien. O sea, hemos hablado de todo un poco, ¿eh? De la imagen. Hemos nombrado algunos políticos. No hemos centrado mucho en los políticos como tal, sino con su estilo, ¿no? Mm, Mejor. Y ahora me gustaría que... Aquí tienes tu cámara. ujú. Y me gustaría que como los buen políticos que se presentan y quieren ser elegidos, Ajá. tengas tu minuto de gloria y nos expliques un mensaje, el que tú quieras. Si quieres vender un curso, pues también estás en tu minuto. Vale. Bueno, pues lo más importante para mí es que la imagen no es superficial, la imagen no es frivolidad, la imagen forma parte de tu identidad, forma parte del reconocimiento, de la legitimidad y de lo que proyectamos hacia afuera. El dejar tu imagen sin trabajar es que no has entendido el poder, porque el poder viene de esa autoestima, ese autoconcepto y esa autopercepción que se proyecta hacia afuera. Por tanto, eh, contar con la imagen como una estrategia siempre va a abrir muchas oportunidades, si bien quieras ser alcaldesa, alcalde, diputado, presidente de tu comunidad, no dejar al azar tu imagen es la mejor estrategia que puedes utilizar. Me quedo con esta frase, ¿eh? No dejar. ¿Puedes repetirla? No dejar Sobre al la imagen. azar tu imagen es la mejor estrategia que puedes utilizar. Ostras.